Las 9:13 del día 31 de mayo del año 2017, la segunda sala penal de apelaciones nacional se instala para llevar a cabo la audiencia de apelación de auto en el expediente 249-2015-19 a propósito de los recursos impugnatorios interpuestos por la defensa técnica de los investigados Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Humala Tazo. El colegiado conformado por los señores Saguanay Calcín, Quispe Auca y la señora León Yarango. Haciendo presente a las partes que tenemos conocimiento que se va a llevar a cabo el día de hoy el simulacro a nivel nacional, a las 10 horas debe estar sonando la alarma respectiva, de tal manera que ordenadamente saldremos a la ubicación que ya nos han designado. Bien. La dirección de debates en este incidente a cargo del juez superior Iván Quispe Auca. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Previo saludo a las partes y dando inicio a la misma, vamos a solicitar se sirvan a acreditar para que conste en el registro correspondiente, haciendo saber a las partes que las mismas pueden solicitar una copia del desarrollo de esta audiencia a la misma finalización de este acto. Iniciamos con la acreditación, concediendo la palabra al Ministerio Público. Señor presidente, señor juez superior, señor director de debates, buenos días. Comparece a su digno tribunal el fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal de la Segunda Fiscalía Superior de Lucha contra el Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, domicilio en Miro Quesada 269, Cercado de Lima, correo electrónico rvela@mpfn.gov.pe. ¿Casilla electrónica, doctor? No tenemos casilla electrónica, solo hemos señalado correo electrónico dentro del señalamiento, señor. Señor magistrado, buenos días. Por el Ministerio Público, como fiscal interconsulta, Germán Juárez Atoche, fiscal provincial de lavado de activos, con los demás datos consignados por el fiscal superior. Gracias. La defensa técnica. Muy buenos días, señores jueces superiores. Un saludo a los señores fiscales. Wilfredo Pedraza Sierra, abogado de la señora Nadine Heredia Alarcón, con casilla en el Colegio de Abogados de Miraflores, Lima, 07414. La casilla electrónica está señalada en nuestra tutela de derechos que obren autos. Señores jueces superiores, interviene por la defensa el señor Ollanta Moisés Humala Tazo, Julio Espinosa Goyena, con registro de colegiatura en el Colegio de Abogados de Lima 28624, domicilio procesal en la casilla de notificaciones del Colegio de Abogados 3127 y casilla electrónica 3104. Muy bien. Vamos a pedir al señor especialista en audiencias se sirva a dar cuenta de la resolución que es materia de recurso, así como si se tiene despacho. Señorita especialista. Muy buenos días, señores miembros del colegiado y partes procesales presentes. Señor presidente, doy cuenta a usted que en el expediente 249-2015, cuaderno 19, viene apelación interpuesta por las defensas técnicas de los investigados Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Humala Tazo, quienes han interpuesto recurso de apelación contra la resolución número 2 de fecha 18 de abril de 2017, emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, que resolvió declarar infundados los pedidos de tutela de derechos planteados por los mencionados investigados en el proceso que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Con fecha 21 de abril de 2017, la defensa técnica de Nadine Heredia y Ollanta Humala Tazo fundamentan por escrito su recurso solicitando se revoque el auto apelado. Mediante resolución número 3 de fecha 3 de mayo de 2017, el primer juzgado penal de investigación preparatoria nacional concede el recurso de apelación elevándose los autos al superior jerárquico. Por consiguiente, la segunda sala de apelaciones nacional, mediante resolución número 7 de fecha 19 de mayo del 2017, da trámite al escrito impugnatorio convocando audiencia para el día de la fecha. Respecto a los inscritos presentados por las partes, a la fecha no hay ningún escrito pendiente. Gracias. Estando el informe emitido, se pregunta en primer término a la defensa de la investigada Nadine Heredia Alarcón, doctor Pedraza, para que nos diga si se ratifica o se desiste total o parcialmente del recurso impugnatorio que tiene interpuesto.
Nos ratificamos en todos los extremos del recurso de apelación, señor. Doctor, ¿puede precisar la pretensión? Sí, muchas gracias, señor. La pretensión de nuestra apelación tiene dos extremos. En primer lugar, la revocatoria de la sentencia del señor juez que declaró infundada nuestra solicitud de tutela de derechos en el sentido de no excluir las pruebas indebidamente incorporadas al expediente. Y en segundo lugar, como consecuencia de la primera pretensión, la declaración de ilegalidad de la pericia grafotécnica efectuada sobre esos documentos. Bien, doctor. Le agradecemos. Doctor, preguntamos a la defensa técnica del investigado Ollanta Moisés Humalatazo, doctor Espinosa, para que nos diga si se ratifica o se desiste total o parcialmente del recurso impugnatorio que tiene interpuesto y, como en el caso anterior, nos precisa la pretensión de ser positiva. Señores jueces, nos ratificamos en los fundamentos de nuestro recurso y conforme al mismo, página 7.5, la pretensión concreta es la revocatoria de la decisión de fecha 18 de abril, que es materia de impugnación. Ya, si esta sala revoca la resolución que ha sido apelada, ¿qué debería disponer en consecuencia? En consecuencia, lo decimos literalmente en nuestro recurso, página 5, se declare fundada nuestra solicitud de tutela de derechos. ¿Me permite una cuestión, señor juez? Dio cuenta la señorita del despacho. Hago presente que nosotros presentamos con fecha 10 de mayo un escrito presentando prueba documental ante esta instancia, conforme al cargo que lo tenemos acá presente. Para esta sesión de audiencia, ese escrito, esa prueba documental que se ha ofrecido, así es, ¿ha sido decretado, doctor? ¿Tiene la notificación de lo que se resolvió sobre ese pedido? No, porque lo único que nos han notificado es la citación a esta audiencia. No he recibido yo la comunicación correspondiente. ¿De qué fecha dice, doctor? 10 de mayo, según el cargo. La consecuencia es que se excluye o se invalide en los documentos y ellos no lo dicen. Perdón, disculpe, acá hay un decreto que dice con el decreto una resolución de fecha 11. Dese cuenta en audiencia sin perjuicio de ponerse a conocimiento del Ministerio Público y demás sujetos procesales. Resolución de fecha 11 de mayo. Señores miembros del colegiado y partes procesales presentes, doy cuenta a usted que con fecha 10 de mayo de 2017, la defensa técnica del abogado de Ollanta Humalatazo presenta prueba documental que se encuentra obrante a foja 138 y siguientes. Hasta foja 168. Es todo cuanto tengo que informar. Gracias. Este escrito de fecha 10 de mayo de 2017 se ha proveído mediante resolución número 5, estableciendo que se dé cuenta en audiencia sin perjuicio de ponerse a conocimiento de las partes, el mismo que se pone a conocimiento mediante notificación que se encuentra obrante a foja 170 de la defensa de Ollanta Humalatazo, 171 a la defensa de la señora Heredia Alarcón Nadine, 172 a la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en lavado de activos. Es todo cuanto tengo que informar. Gracias.
Habiéndose dado cuenta de la presentación del escrito correspondiente, vamos a pedir al señor abogado que presente ese escrito, pueda oralizar su pedido de acuerdo a la pretensión que se haya expuesto. Sí, señores jueces, con fecha 10 de mayo hemos ofrecido prueba documental conforme lo permite el artículo 420.3 que regula esta posibilidad, este derecho a la prueba en segunda instancia en apelación de autos. Y hemos ofrecido los siguientes documentos que tienen que ver con la denuncia que existe y que se encuentra en fase de investigación preliminar referida al hurto de las agendas, que es un dato referencial circunstancial que forma parte de esta solicitud de tutela. Específicamente 8 documentos que están mencionados ahí en el escrito: resolución de fecha 24 de agosto del 2015 que abre investigación preliminar por el referido caso, resolución del 25 de noviembre que amplía la investigación por 30 días, resolución del 30 de diciembre que declara procedente el pedido solicitado de diversas diligencias, entre ellas el levantamiento del secreto de las comunicaciones y otros, resolución del 6 de enero, mediante la cual se dispone o resuelve tener por ampliar la investigación por el plazo de 120 días, resolución del 16 de mayo, mediante la cual se declara compleja la investigación, resolución del 19 de septiembre, mediante la cual se resuelve no al lugar a formalizar denuncia penal, resolución de fecha 19 de septiembre que declara fundada en parte la queja de derecho y se declara nulo el archivo emitido por la Fiscalía Provincial, y finalmente la resolución del 10 de abril del presente año, mediante la cual se programan diversas diligencias en cumplimiento de lo ordenado por la Cuarta Fiscalía Superior Penal. La pertinencia de esta información o prueba documental consiste en procurar brindar información para sustentar el elemento fáctico contenido en la solicitud de tutela referido al estado y realidad de esta investigación preliminar por el caso de hurto de las agendas y otros documentos análogos que se hacen alusión en la resolución impugnada. A la defensa técnica. Doctor Espinosa, los documentos que están enumerados del 1 al 8 de su escrito y que acaba usted de aludirlos, ¿están incorporados en la carpeta fiscal de la investigación que viene realizando la Fiscalía? No, porque forman pues parte de la carpeta fiscal que se sigue en la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima. No son materia de este caso, que es el proceso de lavado de activos, es el proceso por hurto de agendas. Lo que ocurre es que parte de la sustentación de la tutela hace referencia a la sustracción de las mismas y a la existencia de una investigación fiscal preliminar por ese hecho. Claro. La pregunta era en el sentido de que si estos elementos que usted está presentando obran en la carpeta fiscal sin perjuicio de que de acuerdo a la resolución se ha dispuesto la notificación de este escrito a la Fiscalía, por lo tanto tiene conocimiento de los mismos. Doctor Vela, ¿qué tiene usted que decir? Sí, señor director de debates, nuestra posición es bien clara al respecto. El modelo procesal penal es un modelo de eficacia, eficiencia y garantía, en donde los deberes del Ministerio Público de motivar sus requerimientos también son trasladados a quien formula eventualmente también un pedido al órgano jurisdiccional. Todos estos documentos, señor director de debate, señores jueces superiores, son documentos en principio que no son nuevos. Es decir, si es que en algún momento la argumentación jurídica del señor abogado pretendía que estos documentos sean objeto de pronunciamiento y discusión, debieron haber sido presentados en la instancia procesal correspondiente, que es el juez de primera instancia. Si usted se verifica, si usted puede notar, señor director de debate, señores jueces superiores, en las fechas de la documentación que se ha presentado,
Todas son antiguas. 24 de agosto del 2015. Siguiente documento. 6 de enero del 2016. 16 de mayo del 2016. 19 de septiembre del 2016. 3 de marzo del 2017, fecha anterior también a la celebración de la diligencia, que como bien se sabe fue el 18 de abril del 2017. Es decir, todos estos documentos son documentos que perfectamente pudieron haber sido presentados en su oportunidad por la defensa técnica. Si no lo hicieron en el momento del requerimiento, por supuesto, pueden haber existido algunas alegaciones transversales, pero este no es el estadio procesal correspondiente. El artículo citado por la defensa, el artículo 420, el numeral tercero, claramente define, y voy a dar lectura para que se sepa cuál es nuestra posición, dice lo siguiente: antes de la notificación de dicho decreto, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales pueden presentar prueba documental o solicitar se agrega a los actos algún acto de investigación actuado con posterioridad a la interposición del recurso, de lo que se pondrá en conocimiento de los sujetos procesales por el plazo de 3 días. Excepcionalmente, la sala podrá solicitar otras copias o las actuaciones originales sin que esto implique la paralización del procedimiento. De tal manera que ninguno de estos documentos es un documento nuevo. No es un documento sobreviniente. No son documentos que incluso han sido de desconocimiento de la defensa técnica. En otras palabras, si los deberes de motivación, de exigencia de la motivación, de los requerimientos fiscales, de las resoluciones judiciales, también se trasladan desde el punto de vista del Ministerio Público a la defensa técnica como tal. De tal manera que nos parece impertinente en este momento agregar una serie de documentación que lo que busca, desde nuestro punto de vista, es un grado de distracción de lo que ya está prefijado y controlado en doble control de admisibilidad por su digna sala, que son los agravios expresados respecto al contenido de la resolución del señor juez Concepción Carguancho. De tal manera que a nosotros nos parece, señor director de debate, señores jueces superiores, que esto no contribuye a hacer el debate mucho más fluido. Por el contrario, lo entorpece, tratando de generar un condicionamiento sobre el análisis de documentos que en su momento pudieran haber sido perfectamente sustentados dentro de su requerimiento en primera instancia. De tal manera, señor, que a pesar de que hay algún documento que seguramente puede formar parte, como es la propia denuncia, nosotros consideramos que la solicitud de incorporación debe ser declarada improcedente. Señor juez, si me permite. Brevemente, doctor. Brevemente. No. Nosotros discrepamos de ese criterio de la Fiscalía. El 420 dice bien claro que es posible presentar prueba documental. Y la referencia que también se ha leído acerca de actuados con posterioridad a la interposición del recurso, evidentemente está haciendo referencia a actos de investigación que genera la carpeta fiscal, que se producen dentro de la carpeta fiscal. Este no es un documento, no es información que está generada o producida dentro de la investigación principal, que es materia de este caso. Es información documental que viene de un proceso y de una investigación distinta. Entonces, nosotros no encontramos razón para que se restrinja el derecho a la prueba en segunda instancia. En todo caso, será criterio del tribunal valorarla o no al final del debate. Sobre el último, doctor Vela. Bueno, es evidente para el Ministerio Público, señor director de debates, que no hay esa disquisición en lo que la literalidad de la norma describe. Dice claramente que algún acto de investigación actuado con posterioridad a la interposición del recurso. Si es que ese fuera el criterio, la defensa también tiene, por supuesto, en el escrupuloso respeto a su derecho a la defensa, tener la posibilidad, como bien usted lo ha cuestionado, de incorporar todos los elementos que considere relevantes para su ejercicio de defensa. Eso no se ha hecho. Se ha hecho tal vez en algún documento, en el caso de la denuncia que sí ha sido objeto de discusión y de pronunciamiento específico de parte del juez Concepción Carguancho. Pero el descuido de no haberle hecho no puede ser sustituido y compensado porque este es un modelo de equilibrio.
en donde la igualdad de armas demanda también roles y tareas. La defensa tiene su papel, y si habría estimado de que estos documentos son relevantes para su defensa, perfectamente le pudo haber pedido al fiscal del caso que los incorpore como tal, y como se ha reconocido, esta es una incorporación más bien que de nuestro punto de vista es sorpresiva y entorpece el debate, porque ya los agravios están claramente delimitados. Además que el código es bastante explícito respecto a lo que puede ser objeto de complementación del agravio, que tiene que ser necesariamente algo sobreviniente, algo que no tuvo en su momento la posibilidad de ser usado, pero no por circunstancias de propia responsabilidad del que propone, del que postula, sino por circunstancias fortuitas o ajenas justamente a su deber. Cuando los deberes de motivación son exigencia de los señores jueces, de los fiscales en general, también se trasladan a quien formula un requerimiento en ese sentido, señor. Este colegiado emite resolución respecto del ofrecimiento probatorio emitido postulado por la defensa técnica del investigado Ollanta Moisés Humalatazo. La fecha de la resolución es la que corresponde al día de la fecha y el número de resolución será asignado de acuerdo al orden que le corresponde, ¿no? Vista a la solicitud de ofrecimiento de nueva prueba postulado por la defensa del señor
Ollanta Moisés Humalatazo, a través del cual solicita se incorporen para ser resueltas la resolución emitida por la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima de fecha 4 de agosto del 2015, la resolución emitida por la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima de fecha 25 de noviembre del 2015, la resolución emitida por el 9º Juzgado Penal de Lima de fecha 30 de diciembre del 2015, en el ingreso número 17.134-2015, la resolución emitida por la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima de fecha 6 de enero del 2016, la resolución emitida por la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima de fecha 16 de mayo del 2016, la resolución emitida por la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima de fecha 19 de septiembre de 2016, la resolución emitida por la 4ª Fiscalía Superior Penal de Lima en la queja número 312/2016, que resuelve declarar nula la resolución de fecha 19 de septiembre del 2016, y la resolución emitida por la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima de fecha 10 de abril del 2017, las mismas que han sido acompañadas a su escrito de fecha mayo de 2017, con sello de recepción el 10 de mayo del 2017, y que están en el cuaderno de folios 141 a 168. Ofrecimiento de pruebas que ha sido oralizado en este acto de audiencia por el señor abogado de la defensa técnica mencionada, señalando que tienen pertinencia sobre los hechos y que guardan relación con el asunto que será materia de apelación. Y considerando que conforme a lo establecido por el artículo 420, numeral 3 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público y los sujetos procesales pueden presentar prueba documental o se agreguen a los autos algún acto de investigación actuado con posterioridad a la interposición del recurso, lo que debe ser puesto en conocimiento de los demás sujetos procesales por el plazo de 3 días, correspondiendo a la facultad de la Sala de Apelaciones solicitar las copias que requiera, esto de manera excepcional. En el presente caso, de acuerdo a la fundamentación efectuada en este acto, se aprecia que los nuevos medios o elementos de convicción ofrecidos no han sido incorporados a la carpeta fiscal, en la cual deben obrar todos los actos de investigación que tendrían en todo caso que ser solicitados o incorporados al cuaderno de apelación. Si bien se ha indicado que son actuados judiciales que corresponden a otro proceso, no puede señalarse que los mismos correspondan a la investigación que se está efectuando y que en fase de investigación preparatoria está a cargo del Ministerio Público. Por lo tanto, no siendo parte de la carpeta fiscal, no podrían ser incorporados y tomados en cuenta en este cuaderno. Además, este colegiado ya tiene establecido, conforme a las normas del Código Procesal Penal, que el universo fáctico y elementos de convicción a ser tomados en cuenta para resolver los recursos de apelación deben ser los mismos que han sido tomados en cuenta por el juez de instancia cuando resolvió el caso. Y excepcionalmente, si bien pueden incorporarse nuevos elementos de convicción, debe cumplirse la condición de que sean posteriores a la interposición del recurso de apelación, lo que no sucede en el presente caso. De esta forma, este colegiado no admite la incorporación de los elementos de convicción ofrecidos
y dispone la continuación de la audiencia conforme a su estado. Doctor Wilfredo Pedraza, habiéndose usted ratificado en su recurso impugnatorio, este colegiado le concede el término de 10 minutos para que pueda sustentar las razones por las cuales este colegiado debería revocar la resolución que es materia de apelación y disponer conforme usted ha indicado al precisar su pretensión impugnatoria. Muchas gracias, señora directora de debates, señor presidente, señora jueza superior, señores fiscales, colega de la defensa. El presente caso, como se ha informado, es un recurso de apelación contra la resolución número 2 emitida oralmente por el juez del primer juzgado de investigación preparatorio nacional, que declaró infundado nuestro pedido de tutela de derechos, denegando así la exclusión de la investigación fiscal del material probatorio que se incorporó mediante providencia número 23/2015 de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos. Desestimó también, como consecuencia de la acción anterior, nuestro pedido de declaratoria de ilicitud de la pericia grafotécnica que se practicó sobre esos documentos, cuya exclusión también lo solicitamos. El juez, cuya sentencia apelamos y fundamentamos hoy, señala en su documento que desestima de plano nuestra solicitud porque no existe elementos de convicción que acredite que dichos documentos habrían sido obtenidos con afectación de derechos fundamentales. Dice también que no existe siquiera a nivel de carácter indiciario la ocurrencia del delito de hurto, que no hay nada que así lo acredite. Que no existe, dice el juez, resolución judicial definitiva sobre la sustracción de esos documentos. Finalmente, a modo de conclusión, dice el juez, que por esas razones toma con reserva la denuncia formulada por mi patrocinada Nadine Heredia Alarcón del 21 de agosto de 2015, que denunció el hurto de esas agendas ante la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima, que hoy se encuentra en trámite. ¿Y cuáles son los fundamentos de esa desestimación de plano de nuestra petición de tutela de derechos? Dice el juez que en primera razón, porque, leo literalmente, la palabra de la señora Nadine Heredia Alarcón en buena cuenta, dice el juez, a estas alturas del proceso se encuentra devaluada, porque habría aceptado la titularidad de esos documentos después de realizada la pericia donde se estableció que le pertenecían. Palabra devaluada, señores jueces, ese es un argumento de una resolución en una tutela de derechos. Creemos que no, creemos que constituye una valoración impertinente, que afecta además la presunción de inocencia de mi patrocinada, porque negar o reconocer un hecho de manera posterior no es aquí ni en ningún Estado de Derecho una razón para inhabilitarse en el ejercicio de derechos fundamentales. No es, de hecho, una razón que impida a mi patrocinada ni a nadie investigado por un proceso de carácter penal ejercer debidamente su derecho de defensa que la Constitución garantiza. Creemos, señores magistrados, que ese razonamiento, que esa afirmación del juez cuya sentencia apelamos, afecta el principio de no incriminación, que es una manifiesta garantía constitucional, derecho de defensa y presunción de inocencia, porque pareciera que pretende que solo vale cuando se reconoce la responsabilidad. Un segundo fundamento del juez tiene que ver con la reserva de la sustracción de esas agendas, porque la pericia grafotécnica habría establecido que era de mi patrocinada y porque en el marco de la pericia mi patrocinada habría intentado distorsionar sus grafías.
Y nosotros, señor, nos preguntamos cuál es la referencia, cuál es la relación entre una pericia grafotécnica con una tutela de derechos. Y no encontramos ninguna. Esto es una tutela de derechos por prueba prohibida, que el resultado más o menos de la pericia, desde nuestro punto de vista, resulta irrelevante. Y porque además no es verdad que mi patrocinada haya reconocido esos documentos después de las pericias. Las pericias, señores, se ordenó el 12 de noviembre del el 22 de noviembre de 2015. Mi patrocinada reconoció las agendas con un escrito el 12 de noviembre del 2015, antes, y lo ratificó oralmente en una declaración del 11 de diciembre de 2015, y los resultados de esa pericia se emitieron el 20 de enero del 2017. Por tanto, manifiestamente se trata de un dato falso que el juez invoca en esa resolución. Tercer argumento del juzgado es que para que se configure el delito de hurto, dice el juez, se exige un valor económico de lo sustraído. Leo literalmente, dice: en el presente caso, dice el juez, no existe ningún dato objetivo que las agendas tengan valor económico que sobrepase la referencia de un sueldo mínimo vital que se exige para que haya delito de hurto. Razón por la cual, dice el juez, rigurosamente no se puede hablar del delito de hurto. Señores magistrados, el delito de hurto se está investigando en la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima, denuncia 311-15. A esa fiscalía le corresponde decir si hay o no hay delito de hurto. En una tutela de derechos, un juez de garantía debe hacer una prognosis de si existe o no existe delito de hurto. Desde mi perspectiva, no. Son dos procesos de naturaleza absolutamente distinta. Y por eso pensamos que de una forma indirecta, el juez cuya sentencia apelamos se aboca indebidamente a una decisión que le corresponde a otro despacho fiscal. Pero en cuarto lugar, el juez en su sentencia que apelamos dice que al no existir ningún elemento de convicción, ni siquiera de carácter mínimo, sobre la obtención ilegítima de los documentos, dice el juez literalmente, no puede siquiera entrarse a hablar sobre la prueba prohibida, y por eso lo rechaza de plano. Es decir, el juez en su sentencia no desestima nuestra pretensión de tutela de derechos invocando alguna exclusión de la regla prohibida, de la prueba prohibida. No invoca, digamos, la ponderación de intereses, ni ningún principio o criterio similar. Dice que no hay prueba prohibida porque no hemos acreditado la sustracción ilegal de los documentos que estamos pidiendo su exclusión. Y nos parece un grave error. Reiteramos, la sustracción se está investigando en la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima y en su oportunidad dirá lo pertinente. Pero si esa investigación fiscal no es suficiente, en la que han habido testigos y se está investigando si hubo o no hubo hurto, recurramos, señor, a reglas básicas de la lógica, a las reglas básicas de la experiencia. Y respecto a eso, podemos decir simplemente que si un documento está en la casa de mi patrocinada y aparece de pronto en otro domicilio, es que algo nos sustrajo. Lógica elemental. Y por tanto necesitamos acreditar la sustracción con el carácter delictivo. Pensamos que no. En nuestra tutela, en nuestra solicitud de tutela, numeral 6 de nuestro recurso, hemos acompañado, señores magistrados, reiterada jurisprudencia nacional que dice literalmente que para efectos de una tutela y de prueba prohibida no se necesita previo pronunciamiento fiscal ni judicial. Y sobre eso es unánime la doctrina nacional, que nuestro juez lo vulnera flagrantemente. Vamos a los hechos respecto al tema. Un buen día, señor juez, el excongresista Álvaro Gutiérrez dice en la segunda fiscalía... La defensa técnica, este colegiado le hace recuerdo, doctor, le queda un minuto para su intervención. Vamos a pedirle que
concrete y trate de sujetarse al tiempo que sería concedido. Le rogaría 3 minutos, señor. Adelante, doctor. Dice concretamente el señor Álvaro Gutiérrez que un día en la mañana encontró un sobre en la puerta de su domicilio, que lo tomó, lo dejó en su domicilio. Él pensó que era propaganda navideña en un sobre de Manila, se fue a Italia, volvió, en febrero abrió esa propaganda navideña, encontró esos documentos. Se lo volvió a llevar a Italia, lo distribuyó por algunos medios de prensa, lo sometió a peritajes y casi 8 meses y medio luego lo entregó a la Procuraduría de Lavado de Activos para luego ser incorporada a la carpeta fiscal. Nos preguntamos si en ese proceso, alguien vinculado y patrocinado, ella o su cónyuge, intervino en la entrega de ese documento. Evidentemente no. Si esos documentos han estado en el dormitorio de mi patrocinada, bajo llave, alguien los sustrajo. La lógica elemental hace suponer que ni mi patrocinada ni su cónyuge entregó al señor Gutiérrez esas agendas. Ni es lógico suponer, como el juez lo sugería en un momento, que quizás lo perdieron negligentemente. Y claro, lo perdieron justamente en la puerta del domicilio de quien es su enemigo político. Ese análisis, señores magistrados, no reviste ningún análisis jurídico. Se necesita, por tanto, probar el hurto. Desde mi punto de vista, absolutamente no, por una regla básica de la experiencia. Ese documento estaba en el domicilio de mi patrocinada y apareció kilómetros más allá, un buen día, en la puerta del domicilio de quien es su enemigo político. Hay que probar fehacientemente con algo que hubo una sustracción. Eso me parece inadmisible. 2 elementos finales, señor magistrado. El juez señala también que el uso de estas agendas por parte de la Fiscalía y del juez no ha significado la vulneración de ningún derecho fundamental, porque dicen, se han cuidado de no haber echado mano a información personal íntima contenida en las agendas. No se trata del uso de información íntima, por tanto, por parte del juez ni del fiscal. Se trata de algo más de fondo, de la introducción como medio de prueba de documentos obtenidos ilegalmente. Ese es el objeto de la tutela de derechos. Obviamente, sobre la base de la vulneración al derecho a la intimidad y al derecho de preservar los documentos privados en el ámbito de su espacio privado. Finalmente, señor juez, un asunto que me parece, señor magistrado, que me parece sumamente grave, es que el magistrado en primera instancia, invocando una tercera razón para desestimar nuestra pretensión, señala que se advierte, leo literalmente, que se advierte que la conducta procesal de esta investigada, Nadine Heredia, lejos de la averiguación de la verdad con este mecanismo, la tutela, dice, lo que en el fondo pretendería es obstaculizar la actividad probatoria. Me parece un fundamento grave y arbitrario. Resulta que para el señor juez, cuya sentencia apelamos, ejercer un derecho de tutela, un derecho de protección, constituye una expresión de obstaculización de la actividad probatoria. Me parece muy grave, señores jueces. El artículo 7.4 del Código Procesal Penal señala que la vía jurisdiccional a través del cual un imputado en el marco de una investigación penal puede acudir a un juez solicitando el respeto a sus derechos es justamente la tutela de derechos. Y la tutela de derechos es un mecanismo de protección ante un juez de garantía. No se puede, por tanto, afirmar que el ejercicio de ese derecho, fundamentado además porque le sustrajeron las agendas y lo entregaron 8 meses y medio después a la Fiscalía, no se puede fundamentar que esa es una expresión de entorpecer la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Por eso, señores magistrados, concluyo afirmando que la sentencia carece de razonabilidad, de una fundamentación adecuada, razones por las cuales solicitamos se revoque la recurrida y declare fundada nuestra solicitud de tutela de derechos y, consecuentemente, disponga también la exclusión de la pericia efectuada sobre el material probatorio que ha sido incorporado mediante la providencia número 23/2015 del 20 de agosto del año 2015 también. Muchas gracias, señor.
este colegiado toma en cuenta que a nivel nacional se ha programado una simulacro de sismo. Vamos a pedir que abandone la sala y reiniciamos ni bien termine esta medida, esta expresión. Bueno, después de haber participado en el simulacro de sismo, siendo las 10 de la mañana con 11 minutos, reiniciamos esta sesión de audiencia y en esta oportunidad vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Espinosa Goyena para que pueda exponer los fundamentos de por qué se debería revocar la resolución apelada como es su pretensión. Al Ministerio Público le vamos a pedir que tome nota de las dos intervenciones para que de manera conjunta pueda hacer la absolución de los fundamentos que se están exponiendo. De acuerdo, señor director de debates. Sí, señor presidente, señores jueces, señores fiscales, sustento las consideraciones por las cuales solicitamos se debe declarar la revocatoria de la resolución de 18 de abril y en consecuencia fundada nuestra petición de tutela presentada también por la vía correspondiente. Siendo una impugnación que ataca determinados agravios específicos de la resolución que están contenidos en nuestro escrito, me voy a remitir a ellos que se resumen a 5 ideas puntuales. Primero, ya el contexto ha sido de alguna manera explicado por mi colega, así que preciso algunas cuestiones específicas de la resolución venida en grado. Impugnamos el fundamento número 5, segunda idea. Así la enumera el juez en su resolución, por cierto, oral. En esta parte, la resolución que impugnamos señala lo siguiente. Dice el juez Concepción, dice, la defensa técnica de los investigados, al momento de su intervención han señalado, citando estas normas procesales, que no existiría ninguna excepción a esta regla, de que esta regla sería absoluta. Se refiere a la regla de exclusión, que todos conocemos y que está contenida en el artículo 8º del título preliminar del Código. Entonces, según el fundamento del juez, nosotros hemos indicado, casi de manera absolutamente, digamos, dogmática, que esta es una regla absoluta, incuestionable, lo dice literalmente, que no admite excepciones. Y, por supuesto, señores jueces, que esa consideración es absolutamente errada. O sea, ese criterio del juez es falso, porque hay que decirlo como tal, es falso. Me remito, primero, al contenido escrito de nuestro recurso, donde indicamos de manera bastante clara, decimos de manera bastante clara en nuestro recurso, cómo así, en efecto, en la teoría y en la jurisprudencia sí existen excepciones a la regla de exclusión. Lo decimos literalmente. Y esto que está escrito lo explicamos en la audiencia. Y me remito a los audios de una audiencia además pública. Entonces, esa afirmación del juez, hay que decirlo en términos simples, es falsa. Lo que nosotros desarrollamos a continuación de esa premisa, o sea, de aceptar que la regla de exclusión admite excepciones, lo decimos por escrito, es analizar cada una de las excepciones. Ustedes bien saben, los fiscales también, no voy a abundar ello, en la teoría y en la jurisprudencia existen diferentes excepciones para darle valor a una prueba originariamente prohibida. Diversas, teoría de la buena fe, favorabilidad, afectación de terceros, teoría del riesgo, ponderación de intereses, etc. Nosotros mencionamos que sí existen esas excepciones, pero lo que a continuación concluimos es que ninguna de esas excepciones, que sí existen, se aplican al presente caso. Y lo decimos ¿por qué?
planteamos nuestras consideraciones, que por cierto el juez no ha respondido. Entonces, ese es un primer cuestionamiento frontal que nosotros hacemos a esta resolución. En segundo lugar, impugnamos el fundamento jurídico número 5, cuarta idea, por decir lo siguiente. Dice el juez en su resolución lo siguiente, cita al jurista español Miranda Strampes, y sobre este tema ha dicho Miranda Strampes de que de acuerdo a la evolución progresiva del derecho comparado, son más las excepciones que la regla general. Es por eso que Miranda Strampes nos ha dicho que prácticamente la institución jurídica de la prueba prohibida se encuentra en franca retirada, dice el juez Concepción Carguancho. ¿Por qué impugnamos nosotros este fundamento? Porque, claro, uno puede invocar la opinión muy versada de cualquier jurista extranjero, pero lo que nosotros hemos planteado en el debate, y se supone que los jueces tienen que resolver sobre la base de lo que se ha dicho en el debate, es que, más allá del debate abstracto o teórico de la doctrina, en nuestra jurisprudencia, en nuestro derecho local, existen reiterados pronunciamientos jurisprudenciales que establecen, que precisan que sí se puede excluir la prueba por considerarla prohibida sin aplicar ninguna de las teorías de excepción. Y acá me parece fundamental, señores jueces, lo siguiente. No hay tema más polémico en el derecho procesal que el tema de la prueba prohibida. Eso está clarísimo. Polémico en diferentes ámbitos. Pero, siendo polémico, lo que queda claro es que la definición de cómo se va perfilando esta regla de exclusión, si se va afirmando o si más bien va reduciendo su alcance, es una cuestión que está librada a la jurisprudencia. No hay norma alguna que regule las excepciones. En ningún país, digamos, mayoritariamente, ¿no? El derecho comparado. Mayoritariamente hablan. Entonces, si es una cuestión librada al criterio jurisdiccional y a la jurisprudencia, nosotros hemos hecho eso. Nuestro trabajo como abogados, como hombres de derechos, entonces preguntarnos, entonces, en nuestro sistema existe jurisprudencia que avala la tesis de que una prueba o evidencia incorporada violando derechos fundamentales puede ser excluida, y respondemos en función a nuestro trabajo. Hemos investigado y hemos encontrado más de 5 casos recientes de jurisprudencia local que van en el sentido de lo que nosotros proponemos. O sea que sí se puede excluir la prueba prohibida. Entonces, lo que nosotros llamamos la atención, señores jueces, es cómo así el juez dice, cita a un jurista español y dice que la teoría de la prueba prohibida está en franca retirada. Oiga, en abstracto y en concreto, en nuestra jurisprudencia local, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha sucedido? Puede decirse que en nuestra jurisprudencia local la teoría de la prueba prohibida, la regla de exclusión, está prácticamente en franca retirada. Pues nosotros respondemos a esa consideración con más de 5 resoluciones, señores jueces. Pues que la Fiscalía diga lo suyo, que el juez también diga lo suyo, pero nosotros estamos respondiendo y estamos planteando argumentos concretos. Nosotros hemos señalado, señores jueces, lo siguiente. Primero, el caso Serpós, sentencia del Tribunal Constitucional 1058-2004. Segundo, caso Linares, expediente 24-2006-HC, sentencia firme. Tercero, caso El Polo, recurso de nulidad 4824-2005. Cuarto, recurso de nulidad 3182-2012, Callao. Y finalmente, Ejecutoria Suprema, recurso de nulidad 2874-2013 del Santa, del 13 de marzo del 2014. Por si ello fuera poco,
lo ponemos solamente como dato referencial, que no es el fundamento central de nuestra pretensión, lo subrayo, no es el fundamento central de pretensión, pero por si ello fuera poco, el conocido caso Petroaudios. Caso Petroaudios en su ejecutoria de 8 de septiembre, resolución de 8 de septiembre del 2015, que ha excluido y ha declarado inclusive la absolución aplicando la regla de exclusión. Entonces, ¿cómo que está en franca retirada? ¿Cómo que es una teoría ya trasnochada? ¿Cómo que es una teoría que prácticamente está agonizando? Si estos son precedentes, si estos son datos de la jurisprudencia local reciente, y no en cualquier caso. Casos de corrupción, los que me he referido, casos de terrorismo, casos de tráfico ilícito de drogas. Entonces, en aquellos casos de alto impacto social, de alta gravedad, los jueces de los últimos años están aplicando la regla de exclusión. Pues está claro, está documentado. Y entonces, ¿nosotros qué demandamos, señores jueces? ¿Y por qué el sentido de la revocatoria? Porque está claro, y ustedes como jueces de revisión lo tienen muchísimo más preciso, que hay una garantía básica que es el deber de motivación. Y nosotros esperábamos que el juez Concepción responda a esos fundamentos, que nos diga por qué explicar con ese sustento jurisprudencial no es de recibo. Pero el juez ha dictado una resolución en este punto, además, carente de fundamento. Doctor Espinosa, le recuerdo que el tiempo que se le ha concedido ha vencido. Hemos sido flexibles con el doctor Pedraza, vamos a ser igualmente flexibles con usted, pero le vamos a pedir que concrete su intervención para que pueda agotarla en no más allá de 3 minutos, doctor. Dos ideas finales. Impugnamos el fundamento número 6, primer subtema, segundo subtema y tercera idea, en la medida que dice lo siguiente, en síntesis. Dice el juez Concepción Carguancho que, en resumen, ¿no?, dice que para discutir un tema de prueba prohibida, en este caso tiene que acreditarse primero el delito de hurto. Y no se ha verificado el hurto en la denuncia penal que estamos trabajando, y en tanto eso no se ha verificado, entonces no puede hablarse de prueba prohibida, pues, ¿no? Porque primero hay que verificar que haya delito de hurto para que luego se analice si esos documentos fueron realmente hurtados, vulnerando los derechos fundamentales de nuestros patrocinados. Pero lo más grave, señor juez, bueno, nosotros hemos explicado en el debate, porque, haciendo una breve analogía, ¿no?, así como el delito de lavado de activos, utilizo el razonamiento analógico. Para establecer el delito de lavado de activos no hay necesidad de probar el delito precedente. Para declarar la exclusión de prueba prohibida, tampoco se tiene que declarar penalmente la vulneración de un derecho fundamental. Eso lo explicamos suficientemente. Pero lo más grave de todo este tema en la resolución que cuestionamos es que el juez inclusive entra a hacer un análisis de la tipicidad del delito de hurto. Y el juez inclusive dice que las agendas no superan una remuneración mínima vital por su valor. Y entonces no se configura pues el delito de hurto. Oiga, estamos en un debate de una excepción de naturaleza o de improcedencia de acción referido al delito de hurto. Y eso tiene relevancia de causa y efecto para establecer que hay vulneración de un derecho fundamental. Reitero, está entrando a analizar la tipicidad en un debate que tiene que ver sobre prueba prohibida. Y eso nos parece absolutamente arbitrario. Termino con lo siguiente, señores jueces. Lo otro que también es importante para nosotros es que esta decisión del juez ha manifestado, ha explicado que utilizar la solicitud de tutela constituye un acto de defensa obstruccionista de los investigados. Y lo dice de manera insistente en su resolución, a la que obviamente también se refirió mi colega. Yo solamente preciso los siguientes datos. Dice que es defensa obstruccionista más o menos por dos ideas. Dice el juez, porque lo presentan ahora y no lo presentaron antes. Y lo presentan ahora, y literalmente está en nuestro escrito, lo presentan ahora que la defensa está sufriendo un revés. Literalmente. Ahora que la defensa de la investigada está sufriendo un revés. Yo no sé a qué se refiere el juez. Sería bueno que se le pregunte y explique.
Yo no sé si él se refiere a alguna sentencia que haya declarado la condición de ilícito derecho imputado. Yo no sé si se refiere a alguna decisión sobre prisión provisional, que por cierto fue denegada por la sala, por esta sala. Yo no sé a qué se refiere con revés, más allá de una especulación. Pero lo que además es grave en esa resolución del juez Concepción Carhuancho es que él dice, la presentan recién. La presentan recién. ¿Cómo que recién? El acuerdo plenario número 4/2010 establece claramente, y además en 71 del código que ustedes lo conocen, saben que la tutela se puede presentar durante toda la investigación preparatoria. Esta investigación preparatoria durará 36 meses, o sea, terminará en junio del 2019. Y nosotros la acabamos de presentar al mes número 8 de la investigación. Pero más allá de un tema cuantitativo, lo que dice el juez es que la presentan recién. ¿Por qué no discutieron antes el tema, señores jueces? Por disposición número 6/2015, de fecha 23 de octubre del 2015, ya se discutió el tema de la prueba prohibida planteada vía solicitud de nulidad ante la Fiscalía. O sea, no es que hoy día, marzo del 2017, se nos ocurre coyunturalmente activar este mecanismo. La defensa de la señora Heredia solicitó la nulidad de la providencia número 23 que incorporó a las agendas el año 2015 y mereció una disposición fiscal declarando improcedente el pedido de nulidad. Repito, disposición del 23 de octubre del 2015. O sea, la defensa planteó este cuestionamiento no ahorita, prácticamente desde el inicio de esta causa. Por lo tanto, lo obstruccionista, y esto en nuestra condición de abogados es fundamental, y con esto concluyo, es aquello que no tiene fundamento, aquello precariamente sustentado, aquello que la ley impide, aquello que tiene fines dilatorios. Y nuestra petición está suficientemente sustentada. Si hubiese sido obstruccionista, si hubiese sido malicioso, pues sencillamente el juez ejercía su facultad de disponer del rechazo liminar. El acuerdo plenario 2004 le permite, ante una petición carente de fundamento, dilatoria o maliciosa, disponer el rechazo liminar. ¿Por qué no lo hizo el juez? Pues está claro, nuestra petición tiene sustento, discutible en un debate con la Fiscalía, pero tiene suficiente sustento y rechazamos, cuestionamos y solicitamos también, obviamente, que forme parte de nuestra pretensión ese fundamento al que hace referencia el juez Concepción. He concluido y solicito entonces la revocatoria de la resolución venida en grado. El Ministerio Público tiene uso la palabra. Vamos a ser flexibles con el tiempo, doctor, en la medida que va a sustentar la contestación de dos pretensiones. Sí. Señor presidente, señora juez superior, señor director de debates, le agradezco por la generosidad del tiempo. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles respecto a los agravios que se han planteado. En la pretensión del Ministerio Público en esta sede de instancia de que la decisión del juez Concepción Carhuancho de fecha 18 de abril del 2017 sea confirmada en todos sus extremos por los argumentos de su propio contenido, en principio, porque el Ministerio Público viene sin duda a defender una pretensión originaria expuesta ante el juez de la investigación preparatoria, en la que contesta los argumentos expuestos por la defensa y que a partir de haber tenido ya una decisión fundada en hecho y en derecho, motivada correctamente, es que nosotros venimos más bien a presentarles, dentro de lo que es el análisis jurídico y fáctico, lo que entendemos es una resolución arreglada de derecho. Y hemos escuchado varias consideraciones, algunas de carácter dogmático, otras de carácter fáctico, y por tanto, nuestra defensa en principio tiene que contestar lo que corresponde a los argumentos de lo que nosotros interpretamos dentro del contenido de la literalidad de la decisión del juez Carhuancho. Porque finalmente lo que es objeto de reexamen por su digno colegiado
es la decisión del juez Concepción Carhuancho. Y esos argumentos son, por supuesto, objeto de cualquier discusión, están en todo su derecho los señores abogados de plantear las apelaciones correspondientes que nosotros interpretamos que no se ajustan a la realidad. Porque, sin duda, se trata de expresiones de agravio descontextualizadas de lo que significa el deber de motivación de un juez que siempre debe invocar congruencia en la construcción de sus decisiones, en la construcción de sus silogismos, y entendemos que eso se ha cumplido escrupulosamente por parte del juez Carhuancho. Cuando se hace referencia, en principio, a que el juez Carhuancho, y lo cito expresamente, a partir del primer agravio, que la defensa nunca ha sostenido que los derechos fundamentales son absolutos y que no admiten excepciones, bueno, nos reconforta en principio lo expresado, ¿no? Porque de hecho, a partir de lo que el propio juez Carhuancho admite dentro de la construcción de su decisión, y me remito a la transcripción oficial, en la que evalúa una serie de consideraciones, se hace una serie de preguntas, y en esas reflexiones, en las preguntas que hace, que es el estilo en el cual construye su decisión el juez Carhuancho, ¿no?, hace referencia en el contexto general del análisis y vinculando ese análisis al caso particular, a la decisión del caso particular. Efectivamente, la defensa tiene una pretensión y el juez lo que hace es contestarla y definir si es que esos argumentos lo persuaden o no de lo que se dice. Se ha dicho, por ejemplo, que el juez Carhuancho en ningún momento ha incorporado el argumento de la ponderación como parte de la regla de exclusión. Y sí lo ha hecho. Específicamente cuando hace referencia a la evaluación de la sentencia 5975 del año 2008 del Tribunal Constitucional _Arequipa, lo dice claramente. Dice, es decir, cuando hay derechos de conflictos hay que ponderar. En doctrina muy bien sabemos que cuando entran en conflicto dos derechos fundamentales hay que ver el peso específico de los derechos que están en pugna. De tal manera que sí lo evaluó. Sin embargo, es verdad que para poder ponderar hay que asignar pesos específicos a los elementos de convicción, a la evidencia que se presenta cuando hay una obligación de sustentar los pedidos. Es en ese orden de ideas que el juez Carhuancho, desde nuestra interpretación de la literalidad de su decisión, no encuentra elementos de convicción. Y no los encuentra justamente para poder efectuar ese segundo análisis, que es el análisis de la ponderación de los bienes e intereses en cautela. Al no encontrar ningún elemento mínimo en su construcción lógica, es evidente que no puede asignarle un peso específico a lo que no existe. Por eso es que, a partir de esa situación, hace un análisis también extensivo de la propia conducta procesal de la investigada. La conducta procesal de la investigada es sumamente relevante, porque aquí se ha dicho que se está ejerciendo un derecho. Es verdad, las tutelas, el ejercicio de las tutelas de derecho es un derecho del imputado. Y eso está fuera de toda discusión, creo que incluso para el juez Carhuancho. Pero sí es verdad que ningún elemento, ningún medio de defensa puede servir para que se obstaculice la averiguación, para que se entorpezca la administración de justicia, para que determine un ejercicio abusivo de un derecho. Y en esa lógica termina siendo absolutamente relevante el análisis de la conducta procesal de la investigada, porque justamente lleva al análisis de su palabra, que es el único elemento con el que cuenta el juez Carhuancho para finalmente tomar su decisión. Y lo dice expresamente, dice que lo único que cuenta es la propia palabra de la investigada Nadine Heredia cuando formula una denuncia ante el órgano fiscal correspondiente. Y a partir de eso hace un análisis de su conducta procesal, que es absolutamente relevante para lo que se está discutiendo. En la búsqueda de analizar si es que se han afectado derechos fundamentales, en esa búsqueda y en esa necesidad, también hay que analizar cuál ha sido su conducta procesal. Hay datos relevantes que han sido objeto de discusión en primera instancia. Por ejemplo, la denuncia penal que interpone la señora Heredia es de fecha 21 de agosto del 2015, interpuesta ante la 29 Fiscalía Penal de Lima. A partir de esa situación, un día después,
se le pone en consideración si reconoce el contenido y la propiedad de las agendas. Y la señora claramente lo dice que no. Tan es así de que dice que no son de su propiedad, que incluso ante la tutela de derechos del señor Ilan Heredia, la señora no asiste. Claro, porque de hecho tendría que ser contradictorio con lo que eventualmente ya había materializado en principio en una denuncia, y que luego, a partir de esta situación, tendría que, por supuesto, como naturalmente corresponde en el delito de hurto, acreditar la preexistencia del delito y acreditar la propiedad del delito, la propiedad de lo que es objeto o bien material objeto del delito. Y eso no se produce. En ese orden de ideas, el juez Carguancho hace un análisis respecto a cuál ha sido la conducta procesal, y que termina siendo absolutamente relevante porque justo y precisamente él no es un juez que investiga el delito de hurto. Para eso existe otro órgano fiscal que se está abocando al conocimiento de esa investigación. Pero necesita generar convicción para efectivamente llegar a ese ejercicio de ponderación, en donde determine si es que esa afectación presunta desde el punto de vista de la defensa ha sido efectiva. Y a partir de esa afectación generar pesos individuales en lo que corresponde a un asunto sumamente relevante en el contexto de esta decisión, que es la investigación de cómo fue financiada la campaña política del señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República, un hecho absolutamente notorio, relevante y de gravedad, que exige de la sociedad justamente que tengamos una averiguación de la verdad, no a cualquier precio, pero sí que tengamos una averiguación de la verdad exhaustiva, en donde el Ministerio Público actúa de buena fe con la recepción de los documentos que le son postulados. Recalco, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, de que el material que se pretende excluir a través de esta impugnación es un material que es presentado por la Procuraduría Pública de Lavado de Activos. Y todas las otras consideraciones que se nos han dicho respecto a la presunta afectación de que estuvieron en poder de una tercera persona, de que estuvieron en otro lugar, no ha sido objeto de discusión a partir de lo documental, que es lo indispensable y necesario como para que el juez pueda tomar una decisión. Solamente son especulaciones. Y por eso la defensa también se incomoda cuando nosotros entramos al nivel de las especulaciones. Nosotros especulamos que es perfectamente posible que las agendas hayan podido ser extraviadas por la propia señora Heredia. Y justamente las especulaciones van en orden a la ausencia de elementos de convicción que demuestren en un alto grado la afectación de los derechos individuales que se puedan haber producido. Aquí siempre se nos habla y se nos dice de que es suficiente con que aparezcan en un rival político, con que solamente puedan haber aparecido en las manos de alguien. El Ministerio Público, por supuesto, no es ajeno a esa situación, pero la necesidad de evaluar el contenido del material probatorio es absolutamente relevante con relación a la investigación tan importante y trascendente que tenemos en proceso. Las agendas, el contenido de las agendas, sirven para corroborar aspectos sumamente relevantes en la investigación. Hay una serie de anotaciones, no comunicaciones, y yo saludo que se haya aclarado por parte de la propia defensa que justamente no están ni siquiera invocando esa afectación, porque eso está claramente fuera de todo contexto. Pero las agendas, como anotaciones individuales, sirven para una serie de aspectos relevantes. Las anotaciones de Barbudos, 3 millones de dólares, Barata, el señor Marcelo Odebrecht, en fin, una serie de aspectos, manejo de dinero, cuentas, arqueos, una serie de aspectos relevantes. No son los únicos, porque también se pretende decir que nosotros en el Ministerio Público hemos establecido una línea de trabajo sobre la base de las agendas, y eso es absolutamente falso. El trabajo del Ministerio Público es un trabajo de averiguación de la verdad, en donde no se niega ni la hipótesis del sostenimiento de la presunción de inocencia, ni tampoco, por supuesto, la gravedad de los graves acontecimientos que nos llevan dentro de esta situación tan penosa de tener que investigar a un expresidente de la República y a otras personas que se han relacionado justamente en lo que
desde la interpretación del Ministerio Público, genera una presunción de la comisión de un grave ilícito como es el lavado de activos. Entonces, dentro de ese análisis se han presentado también una serie de jurisprudencias interesantes dentro de seguramente el análisis académico de que a cada quien a lo que responde. Y el Ministerio Público no se ha negado a ninguno de sus argumentos. Pero lo que dice el Ministerio Público categóricamente es que ninguna de esas jurisprudencias presentadas tiene relevancia con relación a las circunstancias de cómo se ha planteado esta tutela. Es decir, no calza en ninguno de los supuestos en los que estamos discutiendo, justamente a partir de los argumentos planteados por la propia defensa. Y además son tan disímiles, son jurisprudencia tan interesante desde el punto de vista académico como lo ha reconocido la defensa, pero tan disímiles que todas ellas abordan una serie de aspectos que desde el punto de vista incluso de su lectura y su congruencia, no necesariamente establecen una única línea de pensamiento, sino una diversidad de líneas de pensamiento. Nadie se ha negado a ello. El juez tampoco se niega a ello. El juez no encuentra razones objetivas, medibles, de afectación de los derechos individuales de la señora Heredia o del señor Humala. No encuentra esa evidencia. Y justamente a partir de esa situación es que resulta relevante la conducta procesal desplegada. Y no es porque no exista el ejercicio de un derecho, reitero, porque eso está dentro de las facultades y de la estrategia de defensa que se hizo referencia también, ¿no? La estrategia de defensa es sumamente relevante, señores magistrados superiores, es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque en este momento la evolución de la investigación es bastante madura y por supuesto es relevante. Es decir, cuando se remiten a la primera posibilidad de haber cuestionado las agendas que ha hecho referencia el señor abogado del año 2015, entonces, ¿por qué no insistieron? ¿Por qué no solicitaron un reexamen de esa decisión del fiscal? ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué en este momento? Y ese es un elemento relevante. Es por la madurez de la investigación. Es porque hay una serie de elementos de convicción que se han ido incorporando y que seguramente generan una profunda preocupación en la defensa. Y que claro está, estratégicamente, reitero, porque esa estrategia elige en este momento para tratar de cuestionar uno de otros elementos, uno de otros varios elementos. Pero para el Ministerio Público es absolutamente relevante contar justamente con todos los elementos que ha logrado acopiar dentro de la investigación para tener un mejor pronunciamiento, una mejor evaluación de las circunstancias y poder determinar en la madurez de todo lo que se incorpora válidamente, determinar justamente la averiguación de la verdad. Y en esa averiguación de la verdad nunca nos hemos cerrado como tutores de legalidad a ninguna posibilidad de lo que eventualmente se discute. Pero sí, por supuesto, nos oponemos a que se descontextualice lo que significa la evaluación de un juez que tiene una lógica propia, que tiene una motivación que se puede compartir o no. Eso es una cuestión totalmente diferente, pero que sí cumple con los estándares de los deberes de motivación. Nosotros estamos absolutamente en la certeza de que el juez Concepción Carguancho fundamentó, motivó correctamente su decisión, porque para construir, reitero, su conclusión lógica, necesita él que es quien decide, quien evalúa los argumentos, él necesita elementos más allá del dicho de la propia investigada. Y es ahí donde resulta relevante su conducta procesal. Es ahí donde hay que materializar y donde desde su entendimiento hay que realizar una acreditación también mínima de lo que se postula como un argumento de la tutela. Porque la tutela ¿en qué reside? Reside justamente en la sustracción de una serie de documentos. Si no tiene elementos que lo persuadan de que efectivamente estamos ante una sustracción y que especulativamente, reitero, en el mundo de la especulación, todas las posibilidades son objeto de investigación, pero no, por supuesto, en un nivel de exhaustividad como corresponde a quien tiene que definir la denuncia que la señora en determinado momento postuló, pero que postuló en ese momento, fíjense, señores jueces superiores, sin haber admitido de que las agendas eran de su propiedad en ese momento.
O sea, denunció en abstracto, ¿no? O sea, cuando denuncia a la señora Heredia el 21 de agosto del 2015, no solo no reconoce al día siguiente, sino que sigue manteniendo ese argumento hasta que, por supuesto, nuevamente, el decurso de la investigación, ¿no?, el progreso, la madurez de la investigación, la determina a tomar decisiones estratégicamente procesales. Y eso es muy válido, porque los abogados están para defender a sus patrocinados. Pero nosotros estamos para decir también lo que corresponde al trámite de la investigación. Y dentro del trámite de la investigación era manifiestamente evidente que lo que sobrevenía era lo que corresponde cuando un documento de esa naturaleza es puesto a conocimiento del Ministerio Público. Y cuando además no ha sido objetado en su reconocimiento. Hay que determinar su titularidad, hay que determinar si las grafías corresponden o no a determinada persona. Claro, nuevamente, cuando la investigación esquina, conduce a, por supuesto, determinar premisas fácticas comprobadas, entonces, claro, estratégicamente, en ese momento sí se admite. Eso es conducta procesal. Y como tal, de la misma manera, no hay ninguna regla de exclusión en la tramitación de una tutela de derechos que impida al juez realizar una averiguación en términos de aproximación para tomar su decisión de convencimiento. Así que de la misma manera que se nos ha dicho acá de que la tutela de derechos puede ser postulada en cualquier estadio procesal, en el estadio procesal dentro de la investigación o dentro de la etapa intermedia, también debemos decir que no existe una regla de prohibición en la que el juez busque más bien convencerse y persuadirse de elementos objetivos que ciertamente acá no encontró. Como no los encuentra, tiene que analizar el único que tiene. ¿Y el único que tiene cuál es? Es el dicho de la investigada. Y el dicho de la investigada viene necesariamente acompañado del desarrollo de su conducta procesal. De tal manera que para el Ministerio Público resulta absolutamente lógico el análisis que realiza el juez Concepción Carhuancho. Y reitero, es a partir justamente de todas estas premisas que construye una decisión lógica. Esa decisión lógica, sin duda, afecta seguramente a los intereses de la defensa, pero, sin duda alguna, también es parte de la estructura de cómo es que ha organizado sus argumentos también el juez Concepción Carhuancho. No encuentra el juez Concepción Carhuancho una afectación, y no la encuentra, reitero, porque no viene acompañada de otros elementos, sino solamente de la especulación, solamente de las máximas de la experiencia. Pero las máximas de la experiencia son sustitutivas cuando no es posible acreditar los hechos. Aquí hay una exigencia de que justamente para que el juez pueda ponderar, uno le tiene que demostrar una afectación y tiene que decirle, señores, si era afectado de esta manera. Y eso es lo que no encuentra en el debate el juez Carhuancho, Concepción Carhuancho. Y no lo encuentra además definitivamente, no lo haya porque no tiene elementos. Y eso es perfectamente válido dentro de la construcción de sus argumentos. Cuando se produce daño, el daño tiene que ser, por supuesto, demostrable, no es especulativo. Dentro del debate, además, está claramente definido que el Ministerio Público ha respetado escrupulosamente cualquier contenido de la agenda que no tenga relevancia directa o incidencia directa con lo que corresponde a lo que es objeto de investigación. Y yo creo que la defensa no puede tampoco decir lo contrario, porque si no, habría justamente determinado de que se están afectando sus derechos de una manera o de otra, ¿no? El Ministerio Público ha sido escrupuloso en solamente hacer uso de lo que corresponde a lo que es objeto de la investigación. Y ojo, no solo ha sido el Ministerio Público, porque esos argumentos postulados en su oportunidad como elementos de convicción han servido también para que los órganos jurisdiccionales, los órganos de administración de justicia, también hayan, por supuesto, evaluado ese contenido para tomar sus propias decisiones, incluido este digno colegiado. Esta digna sala superior también ha evaluado el contenido de las agendas. Y lo ha evaluado porque justamente es relevante con relación a la investigación. De otro modo no lo habría hecho. De otro modo no habría sido considerado como un elemento gravitante
un elemento en el que resulta importante y trascendente también para la toma de decisiones de los señores jueces de todo nivel. Señor juez de primera instancia, señor juez superior. Así que no es solamente el hecho de que el Ministerio Público quiera presentársele como que está cometiendo una arbitrariedad, sino por el contrario, nosotros hemos sido escrupulosamente respetuosos, nuestros procedimientos siempre han sido frontales, siempre han estado sometidos a la esgrima de la dinámica procesal y siempre nos hemos sometido a la majestad del Poder Judicial. Y es el propio Poder Judicial que también ha evaluado la necesidad de que es pertinente para la investigación el contenido de esos documentos. Así que no solamente se trata de una cuestión en la que el Ministerio Público pueda aparecer como que está tomando una posición de ventaja, cuando nosotros somos estrictamente respetuosos de lo que es el ejercicio del derecho a la defensa. Y en ese nivel nos vamos a mantener. En ese nivel vamos a sostener nuestras pretensiones y en ese nivel entendemos que la decisión del juez Concepción Carhuancho ha sido una decisión absolutamente arreglada de derecho y que permite al Ministerio Público continuar con la averiguación de la verdad en un asunto de esta envergadura, en un asunto de tan alta importancia, de tan alta trascendencia, de tan alta gravedad, de tan alto interés de la sociedad. Y por eso le solicitamos a los dignos integrantes de esta Sala Superior que nos permitan hacer nuestro trabajo. Y es parte importante de nuestro trabajo, dentro de otros elementos, el también, por supuesto, encontrar dentro del contenido de esos documentos la posibilidad de la comprobación o la posibilidad de desestimar una serie de hipótesis de trabajo que estamos llevando a cabo. Les reiteramos esa solicitud a partir del entendimiento de que esta decisión es una decisión que ha sido correctamente fundamentada. Le estoy muy agradecido, señor director de debates, por el tiempo que me ha dispensado. Si la defensa desea hacer uso del derecho de dúplica, doctor, ahora sí vamos a ser estrictos con el tiempo, doctor. 4 minutos a lo que se ha referido el Ministerio Público. Gracias. Son las 10:53 minutos, doctor. Son 4 minutos que le vamos a dar. Muy bien, le agradezco. Quiero comenzar diciendo que nosotros también somos, por supuesto, respetuosos de las decisiones jurisdiccionales. Por eso estamos aquí cuestionando una sentencia que de nuestro punto de vista carece de consistencia y de fundamentación adecuada. Por eso estamos aquí. Pareciera que solo el Ministerio Público respeta una situación así. Eso es una afirmación que no la recogemos. En segundo lugar, creo que el Ministerio Público, señores magistrados, no solo tiene que plantear hipótesis de cargo, ellos también son defensores de la legalidad. Y plantearse en el plano especulativo, a mí me llama la atención. La especulación para los medios de comunicación, para la política, pero en derecho penal siempre se ha enseñado, y así lo hemos aprendido, que lo que vale son los elementos fácticos, los datos de la realidad. Y que por tanto, las especulaciones, el creo, pienso, podría, quizás, no existen, señores, porque entonces estaríamos frente a la arbitrariedad más absoluta. Y el Ministerio Público también tiene la obligación de aportar elementos fácticos y no de especular. Por eso, yo entiendo que hay que fundamentar, pero basarse en una especulación de que quizás mi patrocinada perdió las agendas de años de antigüedad que supongo lo llevaba en el carro, justo en la puerta de Álvaro Gutiérrez, me parece no especulación, sino una afirmación sumamente arbitraria. Yo creo que en un tema así, pareciera, y así el fiscal Carhuancho nos lo decía, ¿cuál es la prueba? Nos exigía aparentemente un recibo de quien sustrajo el documento con cargo a haberse llevado el papel hasta la puerta del señor Álvaro Gutiérrez. Eso no es factible. Cuando uno recurre a la máxima experiencia, está diciendo, se está investigando el tema del hurto, pero hay un hecho incontestable. Esos documentos en la casa y en patrocinada terminaron en la puerta de su oponente político porque alguien los sustrajo. Tan simple como eso. ¿Eso es especular? En ese tema, yo creo que no. Es un tema de lógica básica. Señores jueces, la conducta procesal tiene que ver, por supuesto, con una serie de factores. Pero yo no admito que
por conducta procesal se cuestione la articulación de una tutela de derechos, es como si un habeas corpus se diga esto es entorpecimiento del proceso penal. Eso no es admitible. En un Estado de Derecho, el ejercicio de una facultad como esa, que es un pedido de protección a un juez de garantía, no se puede calificar de conducta obstruccionista, sobre todo cuando, como mi colega lo ha sostenido, se trata de un recurso adecuadamente fundamentado. Y por eso yo recojo lo que el señor fiscal superior dice. El juez Carhuancho cita la ponderación, sí, pero lo cita tangencialmente, no lo expone, porque en el fondo el juez Carhuancho no admito la tutela porque ustedes no han probado que esos documentos fueron hurtados. Entonces llegaron por arte de magia a la casa del señor Álvaro Gutiérrez. Y esa ponderación, ese juicio de valor, nos parece absolutamente insuficiente. Porque en este caso, señor magistrado, pareciera que por la alta complejidad, por la alta gravedad, como dice el señor fiscal superior, hay que ignorar los derechos de los patrocinados, de los investigados. Y eso no es exacto. Ni la alta complejidad, ni la mínima complejidad hace que el investigado sea objeto de arbitrariedad. Los principios y garantías del debido proceso son para absolutamente todas las personas. Y nadie esconde la importancia de este tema. Absolutamente no, nadie lo discute. Pero eso no supone reducir al mínimo de indefensión a quienes son investigados por esta causa. Termino con lo siguiente, señor. La defensa penal es estratégica. Uno decide en qué momento articula un medio u otro. ¿Por qué hay que cuestionar y suponer que eso es obstrucción? ¿Acaso no nos enseñan desde el inicio que el abogado defensor y que su trabajo es absolutamente estratégico y eso dice la ley? ¿Por qué cuestionar un tema así? Nosotros estamos trabajando con la mayor limpieza en un tema así, exponiendo la ilegalidad de una incorporación de pruebas que violan flagrantemente la Constitución, que dice, termino con esto, los documentos privados obtenidos con violación a este precepto, se refiere a la inviolabilidad de los documentos privados, no tienen efecto legal. Lo dice claramente la muy excepcional regla de excepción que tiene la Constitución, está referida en el artículo 2, numeral 10 de la Constitución. Excluye las pruebas ilegalmente incorporadas en un proceso penal, como lo señala también el artículo 159 del texto procesal. De manera que en el derecho argumentemos fácticamente, señor. Muchas gracias. Muy bien. El doctor Espinosa Goyena, si va a ser sobre el derecho de dúplica, igualmente, doctor, sí, 4 minutos, le pedimos que sea puntual en el tiempo. Muy puntual. Primero que, entre otras cosas, hemos explicado cómo nosotros hemos invocado jurisprudencia que el juez ni siquiera la ha revisado, ni la ha merecido, ¿no? Pero claro, acá el señor fiscal superior en su alegación sí ha dado una explicación, ¿no? Nos ha intentado decir por qué sería impertinente aplicar esos precedentes al caso. Me parece bien que lo diga el señor fiscal. La pregunta, ¿algo ha dicho el señor juez sobre esto? Pues está claro que no lo ha dicho. O sea, el fiscal está haciendo de alguna manera la labor de argumentación a la resolución del juez de primera instancia, pero no lo ha dicho. Ahí está un defecto concreto de motivación, entre otros, que nosotros estamos cuestionando. En segundo lugar, yo pregunté en la audiencia de primera instancia algo muy simple. ¿Puede la Fiscalía desarrollar su investigación sin anclar su trabajo en las agendas? Me remito al audio, el fiscal dijo, sí podemos. Lo repito. Me remito al audio, el fiscal dijo, sí podemos, pero hay un derecho a la verdad que hay que proteger también, dijo, ¿no? Está el audio. ¿Por qué digo esto? Porque, señores jueces, pido, obviamente, más allá de un debate jurídico abstracto, que revisen las agendas, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Si vamos a trabajar la exclusión de las agendas, veamos su contenido. Ustedes tendrán la prudencia suficiente para verificar lo que dijimos en audiencia y nadie lo desmintió en la audiencia de primera instancia. El 80% aproximadamente del contenido de las denominadas agendas tienen información de carácter privado. Repito, el 80% aproximadamente de su contenido tienen contenido de información privada.
Y termino simplemente con lo siguiente. El fiscal dice y pide que los dejen trabajar. Pregunto, ¿nuestra solicitud de tutela ha impedido que realicen diligencias? ¿Ha suspendido el plazo? ¿Le ha generado al fiscal una obstrucción que no le ha permitido realizar ninguna diligencia en los últimos meses? Nada de eso obviamente ha sucedido, ¿no? La investigación se ha iniciado y continúa y continuará a pesar de lo que discutamos en este incidente, por cierto, con suficiente base legal, más allá de las posiciones. Eso es todo. Ministerio Público, tiene uso de la palabra para referirse exclusivamente a las dúplicas. Sí, cómo no. Todo lo que se alega debe ser objeto de demostración, más aún en un modelo de oralidad y de persuasión, más aún donde lo escritural tiene que estar complementado por la oralidad. Es decir, en otras palabras, quien alega, quien argumenta, asevera o quien exige, debe demostrar objetivamente al juez que decide que efectivamente estamos ante una vulneración, ante una afectación, que debe ser además plausible porque estamos hablando de asuntos que son absolutamente relevantes, absolutamente relevantes. En ese orden de ideas, y en orden de ideas de la relevancia, el argumento de por qué es necesaria la inclusión de todos estos documentos es porque forma parte dentro de una investigación unitaria, en la que todo es relevante, en la que todos estos elementos que se van incorporando van generando, por supuesto, la línea de investigación que corresponde al Ministerio Público. Y eso está claro, eso está fuera de toda discusión. Nosotros lo que hemos pedido es que la investigación continúe realizándose respetando escrupulosamente el derecho a la defensa. Aquí se ha deslizado la posibilidad de que los señores abogados, ¿no?, manifiestan de que ha habido algún grado de indefensión. Y eso es absoluto, absolutamente falso. Nosotros hemos sido escrupulosos en todo sentido en poner en conocimiento de todos los elementos de convicción que existen dentro de la investigación. Todos ellos. Hace poco han habido una serie de elementos nuevos en donde los señores siempre han tenido la información sin secretismos. Los medios de comunicación social se sorprendieron cuando, por ejemplo, a partir de la inclusión de una serie de audios dentro de la investigación, parecía que eso habría sido sorpresivo. Los señores en la defensa lo sabían 2 meses antes. De tal manera que no era absolutamente nada sorpresivo. Todo ha sido rigurosamente y escrupulosamente respetado en el ejercicio del derecho a la defensa. En todo momento, nosotros hemos sido como institución escrupulosos, respetuosos del derecho irrestricto a la defensa. De tal manera que esa es una aseveración que no podemos tampoco, de ninguna manera, admitir como válida. Saludo que el señor abogado de la defensa del investigado Ollanta Humala Tasso admita de que el contenido de las agendas es un contenido en donde hay la necesidad de investigar una serie de elementos, porque ha hecho referencia a un 20%, ¿no? Bueno, esa estimación es una estimación arbitraria del abogado, pero así exista 1%, el Ministerio Público está satisfecho de que en su contenido hay relevancia y hay conexidad y hay vinculación y hay la obligación de que el Ministerio Público averigüe. Más allá de esa disquisición que ha hecho, ¿no? De si es 80, si es 20, si es 50, si es 100, ¿no? Las afectaciones, reitero, tienen que ser claramente demostradas, porque el juez, al momento de realizar una ponderación constitucional, si es que esa era la exigencia ulterior, tenía que tener elementos. El único elemento que tenía era el dicho de la señora Heredia. Por eso, objetivamente analiza su conducta procesal. ¿Por qué? Tiene que generarse persuasión con un único elemento, porque ciertamente la defensa, cuando ha postulado su requerimiento, no ha acompañado ningún elemento efectivo que demuestre la afectación de sus derechos fundamentales. Y podría ser que eso sea abstracto, y se objeta y se dice que el nivel de la especulación. En el nivel de la especulación está todo.
Y esa es una frase que utilizó la propia defensa en la audiencia. La especulación, como tal, nos puede conducir nosotros a lo teórico. Porque siempre toda teoría, toda hipótesis de trabajo en una investigación parte sin duda de una especulación. De tal manera que parece que en esos aspectos, ¿no?, hay una deliberada, seguramente, sustracción de un elemento cognitivo indispensable en cualquier cuestión propedéutica, ¿no? Donde hay una planificación de investigación tiene que haber una hipótesis, tiene que haber una especulación. Acá las especulaciones sobre el extravío son perfectamente válidas. Son perfectamente válidas, de la misma manera que todo ha quedado dentro del nivel de solamente el dicho de la investigada, y por eso la relevancia del análisis de su conducta procesal. Eso es lo que debo decir en este momento. Ahí, perdone, solamente para hacer referencia a la heterogeneidad de la jurisprudencia que se ha acompañado, ¿no? Esa necesidad de que el enciclopedismo justamente busque enrarecer el argumento directo y objetivo, que es el necesario para el juez en la oralidad. Porque el modelo de oralidad justamente busca reducir a los enciclopedistas. Lo que busca es obtener precisión. Y eso es lo que no se encuentra dentro de las postulaciones que ha realizado la defensa. Y por eso es que el juez busca ello, pregunta, indaga, trata de hacer un esfuerzo, pero no lo obtiene. No lo obtiene, ¿por qué? Porque en el modelo actual las partes tienen que acompañar lo necesario para producir esa persuasión y ese convencimiento en el caso del juez. Señor, muchas gracias por su... Sí, los señores jueces desean hacer preguntas. La defensa técnica ha hecho mención a que se había debatido. La defensa técnica del señor Ollanta Humala Tasso ha hecho mención a que se habrían discutido las excepciones a la regla de exclusión. Si es que eso es así, si es que se han debatido en primera instancia, quisiéramos saber en primer lugar la postura de la Fiscalía. Es que no estamos ante un caso de prueba ilícita. La postura de la Fiscalía como Fiscalía Superior. La Fiscalía, señor presidente, efectivamente, a partir de lo primero que se ha dicho, es que si esto ha sido objeto de discusión, esto ha sido objeto, por supuesto, de una larga argumentación que han realizado los abogados, ¿no? Por supuesto, tratando de sustentar en términos abstractos una serie de jurisprudencias relacionadas con el tema, haciendo una descripción teórica, ¿no? Una aproximación teórica a lo que desde su punto de vista era así. El Ministerio Público ha sido siempre coherente. Ha dicho, en principio, en razones fácticas, de que las agendas le son presentadas por la Procuraduría Pública. Que las... Sí, doctor, sí. Como es nivel de precisión, nomás por eso, en resumen, quería, sí, para entrar a la siguiente precisión, o sea, partimos de la idea... Sí se ha discutido, así es. No, pero digo, la postura del Ministerio Público es que no estamos ante un caso de prueba ilícita, ¿entiendes? Sí, así es, señor presidente. Y en todo caso, en ese supuesto, si entramos a esa discusión doctrinaria, ¿la Fiscalía tiene o postula alguna excepción para que no se excluya o tampoco ha hecho ese juicio? Sí, por supuesto. Sí. Justamente el propio juez Carhuancho lo teoriza, señor presidente, cuando hace referencia a la ponderación de intereses. Lo que sucede es que el señor Carhuancho, desde nuestra interpretación, no encuentra qué ponderar, porque justamente la afectación, la presunta afectación de esos derechos individuales es lo que no encuentra y lo que justamente no permite realizar un análisis de ponderación de lo que eventualmente pueda primar en pesos específicos. Y claro, lo dice eso dentro claro. De la audiencia, sí. Eso quedó claro en su argumento. Sí, señor. En todo caso, la Fiscalía, en el supuesto de que estemos ante prueba ilícita, o sea, esta no se podría excluir por aplicando la regla de ponderación. Más o menos sería esa la línea. No, si el Ministerio Público ha sustentado también la teoría del riesgo como una pretensión contrapuesta a lo que sustentaban los abogados en ese momento. Teoría de la ponderación, sí. Teoría del riesgo. Así es, señor presidente. Muy bien. Simplemente esas precisiones. Complementando, riesgo por la defensa, riesgo por qué. O sea, la investigada habría permitido que eso llegue... Sí, lo que pasa, señor director de debates, es que justamente dentro de la ausencia de elementos objetivos que puedan demostrar que efectivamente ha existido una afectación,
¿no? Bueno, en el nivel de lo que se discutió en primera instancia. Un poco a dónde vamos. Sí. La Fiscalía dice Sí, que, me permite. que la defensa de la señora Nadine Heredia no ha demostrado que eso haya sido sustraído, es una especulación que ellos dicen que pudo haber sido sustraído, ¿no? O sea, vamos a la teoría del riesgo, o sea, que ella misma su descuido pudo puede haber extraviado exactamente la agenda, por eso es que se introdujo dentro del debate y de la discusión, justamente la posibilidad de que incluso dentro del deber de cautela que uno tiene, de sus documentos importantes, de los documentos trascendentes, justamente la posibilidad del extravío es plausible también dentro de la ausencia de elementos de convicción presentados por parte del requerimiento de la defensa. Entendemos eso. Sí, brevemente a lo que se ha dicho. Brevemente, creo que es necesario definir qué es la teoría del riesgo, ¿no? Me parece premisa, ¿no? Sí, señor director de debates, no estamos en una discusión de ese doctor, tipo. vamos a las aclaraciones, ¿no? Sí. Se le ha pedido a la Fiscalía que, de acuerdo a su criterio, es que en este caso no estamos ante un supuesto de prueba ilícita, y si así fuera eventualmente sería la teoría de riesgo. O sea, así es. Ahora, sobre el punto, sí, me remito a la página 25 de nuestro escrito y a nuestra alegación en la audiencia. Teoría del riesgo definía, y lo reitero, por ejemplo, por el profesor Neira, José Neira, en su manual, y ahí está la definición, que no vamos a entrar a teorizar. No entre el supuesto, o sea, eso lo niega la defensa. No es la explicación a la que ha dado el fiscal. Ya, perfecto. Nada más. Bueno, yo voy a pedirles algunas precisiones. Lo que he escuchado es que estamos en investigación preparatoria. Creo que el doctor Espinosa indicó que tenemos una investigación a 36 meses. Sí. ¿Cuándo debe vencer de acuerdo a los plazos fijados? En junio del año 2019. Junio 2019. ¿Es así para la Fiscalía? Sí, es correcto, señor director de debates. ¿La fecha exacta la puede precisar? Aproximadamente en el mes de junio, señor director de debates. La fecha, atendiendo al cálculo de los días que puede variar en términos calendarios, aproximadamente en la quincena de junio. Entonces estamos en investigación preparatoria, y como su propio nombre lo indica, la investigación preparatoria es una preparación del juicio, y las pruebas se presentan para el juzgamiento, ¿no? Se entiende en la etapa intermedia. En ese entendimiento, preguntamos a la defensa técnica, o sea, ¿qué tipo de resoluciones, qué tipo de disposiciones tienen como sustento básico, fundamental, gravitante este contenido de las agendas, que ha indicado que en un 20% tendrían cierta relevancia a los hechos, que nos permita en esta investigación preparatoria excluir, porque todavía en este momento no sabemos qué se va a postular como prueba por la Fiscalía. Eso se hará en la etapa intermedia. En lo que va de la investigación, señor, se ha incorporado contenido de las agendas, por ejemplo, en la declaración de mi patrocinada el 22 de septiembre del 2015. No, doctor, vayamos a ver, o sea, habíamos dicho de que los medios de prueba se postulan en la etapa intermedia y para el juicio. Allí vamos a ver si esto va a ser utilizado por la Fiscalía o no será utilizado. Allí decidirán de acuerdo a su estrategia de defensa. Mientras tanto, en investigación preparatoria, o sea, para tener cierto fundamento y poder pronunciarnos por excluir estas agendas, tendríamos que saber qué resoluciones o qué actos de investigación relevantes tengan como base precisamente estas agendas. Yo le pido precisión sobre esos aspectos. Okay. ¿Se ha incorporado la totalidad de los documentos para ser valorados en su oportunidad mediante la providencia número 23 del año 2015? Y fragmentadamente, información parcial de esa información se ha ido utilizando en las preguntas que se han formulado en la declaración de mi patrocinada y de otros testigos. En el caso de mi patrocinada, reitero, en su declaración del 22 de septiembre,
del 11 de diciembre. En el caso de otro testigo, David Quintana Ortiz, la pregunta 10 se pregunta puntualmente sobre el contenido de la agenda. La declaración de Álvaro Gutiérrez Cueva, su declaración del 1 de febrero del año 2016, la de Verónica Mendoza el 8 de noviembre del 2016, preguntas 29 y 30, entre otras referencias, es decir, si hay información y uso de ese contenido. Ya. Doctor Espinosa. Complemento. Si la pregunta es, ¿han sido utilizadas las agendas o su información para alguna decisión judicial o fiscal? La respuesta está en la página 4 de nuestro escrito de tutela. Primero, disposición fiscal número 3 del 24 de septiembre del 2015. Allí está. Y citamos la parte pertinentes que incorporan los datos para una decisión fiscal. Resoluciones judiciales, número 4 del 16 de junio del 2016, que resuelve el requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida de los investigados. Además, resolución judicial número 2 del 11 de noviembre del 2016, que resuelve el requerimiento de comparecencia de mi patrocinado, el señor Ollanta Humala Tasso. Esas decisiones, fiscal y judicial, las incorporan, las valoran y las utilizan, entre otros, como sustento de sus decisiones. Ya. Esas disposiciones y resoluciones están incorporadas en este cuaderno. En el cuaderno, nosotros las citamos, las mencionamos, forman parte de la carpeta principal, por cierto. Están en la carpeta principal correspondiente, ¿no? Ya. En su caso, estando a las posiciones esgrimidas por las partes, este colegiado va a solicitar al Ministerio Público que las disposiciones aludidas por la defensa, tanto las disposiciones fiscales como las resoluciones judiciales sí las tenemos por el sistema nosotros, pero las disposiciones que obren en el despacho fiscal, así como las actuaciones procesales aludidas por la defensa, tengan que ser remitidas para que este colegiado pueda tomarlas en cuenta al momento de resolver. Sobre lo último dicho, si la Fiscalía quiere indicar algo. Sí, señor director de debates, por supuesto. De la respuesta lo que se demuestra categóricamente es que el contenido de esos documentos es relevante para la investigación. Justamente la citación de una serie de diligencias actuadas, de una serie de elementos incorporados dentro de la investigación, demuestra categóricamente de que el contenido de las agendas, el contenido de los documentos que se pretende excluir, son relevantes y pertinentes para la investigación. De esta manera se dan por cerrados los debates orales respecto al presente caso y se comunica a las partes que la decisión va a ser emitida en el plazo de ley, reiterando el pedido hecho al Ministerio Público para que las actuaciones procesales y las disposiciones fiscales que han sido citadas sean remitidas en el más breve plazo para ser tomadas en cuenta para emitir la decisión. Señor director de debate, solamente una precisión en orden a cumplir escrupulosamente con la majestad de su decisión en ese aspecto, ¿no? Tendríamos que hacerlo a partir del audio, o va a haber algún requerimiento pormenorizado, escrito de lo que se necesita para poder decidir y no perder, es decir, para el mejor resolver de su digno colegiado, ¿no? Lo que queremos es contribuir específicamente a lo que es necesario, ¿no? Sí, se ha indicado por la defensa que las actuaciones judiciales y disposiciones fiscales están precisadas en su escrito, en la que se habría utilizado, ha indicado el punto. Y el doctor Pedraza ha indicado en qué declaraciones están. Entonces, nos basamos en esa información. Correcto. Lo haremos de inmediato, señor director de debates. Señor, está precisado en la página 4 las disposiciones fiscales y resoluciones judiciales que señalamos, pero además quiero recordar que en nuestra solicitud de tutela de derechos, segundo otro sí, hemos solicitado que se incorpore temporalmente a esta carpeta todos los documentos vinculados con materia de este tema, las famosas agendas, de manera que si eso es factible, para que tengan una ponderación mejor, sería importante.
Señor director de debates, pero eso ya es desnaturalizar lo que ha sido objeto de la discusión. Nos limitamos, autor, a lo que se ha citado en este momento cuando se les ha pedido las precisiones. Ya. Bien, señor. Se da por concluir esta audiencia, siendo horas 11 de la mañana con 21 minutos del día 31 de mayo del 2017. En este estado se dispone el cierre del registro de audio y vídeo.